unas medidas antiguas, unas medidas del sistema métrico decimal, de mediados del siglo XIX, o sea que tampoco muy antiguo. Las antiguas, podemos decir que se remontan, las que todavía se usan, a la Edad Media. Pero a la vez quiero que también tengan algunas cosas prácticas porque a veces nos pierden los medios de comunicación. Nos hablaron en la primera conferencia cuando se inauguró de la lluvia, fue fabuloso Pablo Mayer, ¿no? Entonces, la lluvia normalmente los meteorólogos siempre hablan de milímetros, han caído 20 milímetros, o hablan de litros por metro cuadrado. Entonces le he puesto este esquema. Si tuviéramos un cubo de 1 metro por 1 metro, por ejemplo, 300 milímetros, como lo ven en rojo ahí, a su izquierda, es que como yo estoy ahora, sí, 300 milímetros son 30 centímetros. Si un cubo tuviera, ese cubo tuviera 1 metro por 1 metro por 1 metro, si cayeran 300 milímetros es lo mismo que 300 litros por metro cuadrado. Arriba sería 1000. Normalmente se estudia la pluviometría anual en horas, entonces que caigan 300 litros al año, sumando los litros que ha ido cayendo todos los días, pues bien, un sitio que tiene una determinada cantidad de lluvia. Pero si esa agua cae en 10 horas, en 4 horas, 5 horas, ya ahí está la cuestión del peligro, ¿no? Se habló de inundaciones en la primera. Nosotros, aquí donde estamos, en esta manzana, la parte de la calle Ciega, antes eran todo cultivos, incluso donde vivimos mis primos y yo, era plátano, y estamos hablando hasta los años 70, ¿no? Y enfrente, plátanos, todo lo que es Arnao era plátano. Ese terreno agrícola absorbía el agua. El peligro ahora es que, aparte de lo que llueve, imagínense 20 litros por metro cuadrado, 20 milímetros, que aquí no es nada. Pero toda la zona que se ha urbanizado de aquí hacia arriba, hacia los llanos, lo que es la circunvalación, toda esa agua va por 2 o 3 calles que tienen una inclinación hacia el este. Y ese es el peligro, ¿no? Lo habrán visto. Esto es simplemente para que lo vieran como una cuestión de... Lo hablaba de los litros. Un litro tiene alguien que lo estudió 20.000 gotas, ¿no? Espero no ser muy pesado. De todas formas, se pueden tomar un jarabe para el cansancio y una cuchara sopera, según algunos estudiosos, son 5 mililitros, ¿no? Y caben 100 gotas. Pero no es lo mismo agua que jarabe, que es más densa. Bueno, del cielo también cayó este mensaje a las páginas del Evangelio. ¿Ves paja en ojo ajeno y no viga en el propio? Quítate primero la viga para poder aliviar la paja del ojo ajeno. Pues comencemos por quitar la viga. De la viga pende el callarrón. Con él bajamos al pozo y el agua del pozo se mide en litros por segundo o en horas de agua. También se mide con linígrafo lo que es el agua que el pozo va sacando, una galería, etcétera, ¿no? Esto nos ha traído muchas luchas entre los pozos que se quitaban el agua por las galerías que se cruzaban, etcétera. Por eso he puesto ahí pues 2 personas peleándose por un cacharro de agua. Bueno, les hablé de la viga. ¿Y la paja? La paja en hogar ajeno. La paja en hogar ajeno. En Guatemala, por paja de agua es una medida para determinar la cantidad de agua asignada a una vivienda, y el término se refiere tanto al derecho como a la unidad de medida en sí misma, cuyo costo varía según el municipio. Este derecho es otorgado por la municipalidad y representa una inversión para llevar el agua hasta el hogar, ya que el agua en la naturaleza no tiene costo, pero requiere infraestructura. Bueno, les voy a pasar, si no te importa, Alberto, van pasando estas 2 hojas. Esto, si ustedes están en Costa Rica y quieren, aquí vamos a Aguas de Telde y decimos que queremos conectar la casa, el agua y tal, te pedirán cédula de habitabilidad, puede ser, Alberto, lo primero que esa, ¿no? Bueno, licencia, aunque en algunos terrenos de Telde nos han pedido, pero bueno,
te piden eso y te dan, te hacen firmar un contrato, etcétera. Pues bueno, quiero ir pasando. Esto es de este siglo, de estos años. Lo vas pasando para que lo vean. Es lo que tienen ustedes que firmar para tener el agua. Eso es en Costa Rica, ¿no? Y pone la paja de agua, es decir, que aquí es contrato de agua de metros cúbicos, tal y cual, y en esos países sudamericanos se sigue utilizando la paja. ¿Cómo aterricé yo con la paja de agua? Esto es del otro día, se puede decir. En los años 90, con una escritura de una casa que se había vendido, creo que es la ampliación del museo, la casa Museo Pérez Galdós, la calle Cano, me encuentro con que los herederos tenían derecho a media paja de agua. No, ¿eso qué es? ¿No? Entonces empecé a investigar y tuve la suerte de que a los pocos años el Consejo Insular de Agua, yo pertenecía a la Junta de Gobierno, y le financió a una geógrafa, una licenciada en geografía e historia, Encarna Galván González. En el año 1996 publicó El abastecimiento de agua potable a Las Palmas de Gran Canaria. Empiezo a leer el libro, me lo leo, porque yo a veces leo los libros, ¿no? Me los regalo y me los leo. Y encuentro que aparece la paja de agua. ¿Y cómo aparece la paja de agua? Pues había un litigio con respecto a la Fuente de los Morales. La Fuente de los Morales, en Vegueta, tenía una serie de, todavía tiene ese derecho, una serie de casas, alrededor de 70, ¿no? Y fijaron esa cantidad en 5.400 litros al día, o sea, 5,4 metros cúbicos, que son 3,75 litros por minuto. Esa agua, ese derecho de esas personas que habían heredado eso de sus antepasados, esa paja de agua, había paja de agua continua, paja de agua discontinua, es decir, paja de agua continua era durante todo el día estaba recibiendo agua, esa casa. La discontinua era a la mitad del día y luego además había media paja, un cuarto de paja, etc. El acuerdo en que se basó la audiencia de Canarias la sentencia, perdón, fue en el acuerdo del 22 de julio de 1926 con el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y los herederos. Esa polémica se había iniciado en 1892 y en 1892 el agua que estaba fijada por paja era 10 litros por minuto. Como ven, casi 3 veces, ¿no?, la que se acuerda en el 86, que son 14.000 litros al día, y el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria limitó a 4.000 litros. La Comisión de Fuentes y Cañería del Ayuntamiento. Eso fue en 1892. En 1909 fijan en 5.000 litros al día. Ya hemos bajado de 14.400, al Ayuntamiento limita a 4.000 en 1892. En 1909 fijan en 5.000 litros y la no consumida el Ayuntamiento la paga a los beneficiarios, los que tenían ese derecho. Tal era la escasez de agua que había en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 céntimos el metro cúbico, y ofrece recomprar las pajas de agua a 8.000 pesetas en varias anualidades, porque el ayuntamiento estaba un poco escaso de dinero. Como ven, esa medida que se fija en 1986 y que es vigente para poder el abasto de Las Palmas de Gran Canaria hacer uso de la Fuente de los Morales, se ha retrotraído hasta los 5.400 litros que le dije antes, ¿no? Bueno, eso es Las Palmas, pero un amigo aquí presente me consigue un documento que dice, lo están leyendo, ¿no?, que teniendo mensualmente 4 surcos por la comunidad de regantes de Satautejo y La Higuera, de los cuales están requisados el 53% y 12 de la mesetilla de estas 6 horas requisadas y 20 horas y 15 minutos de la huerta, en total requisada y necesitando mensualmente 5 asadas con ese de agua para riego, Tamaraceite, 1938, tercero año triunfal, arriba España. Bueno, pues no va aquí, en el desarrollo de la conferencia no va aquí esto, pero sí es que quiero hacer diferencia entre la paja de agua, que es un derecho a agua para municipios, para ayuntamientos,
y que viene de la Edad Media, y el surco, que es para aguas, para riego, para aguas agrícolas. Bueno, me vuelvo otra vez a la paja, la medida antigua, y ustedes encontrarán, por ejemplo, que es la 20.736 parte, hay que utilizar la calculadora, de un buey. ¿Qué es eso de buey? Una medida antigua. La 144ava parte de una naranja, otra medida. Y la 18ava parte de un real. Todo eso es comparándolo con unas medidas que vienen, como les dije, de mediados del, o sea, de mediados del siglo, o sea, a mediados de 1500 y algo, 1600, depende. En definitiva, la paja se considera como unidad de medida en las mercedes o reparticiones de agua urbana, en el lenguaje antiguo, ¿no? Y produce por minuto, en esos libros antiguos habla de que produce por minuto un cuartillo o libra de agua. Un cuartillo viene a ser 0,45 litros, 460 gramos, porque un cuartillo o libra de agua, la libra inglesa saben que son 454 gramos, pero la española desde el siglo XIX se fija en 460 gramos. Y un cuartillo viene a ser lo mismo que una libra de agua, aproximadamente 0,45 litros, y por lo mismo en un día natural producirá 14,5 quintales, o sea, 648 litros, o sea, 27 litros por hora. Una porquería, pues son 648 litros repartidos entre los 3.600 segundos que tiene la hora, entre las 24, en fin, que se divide, 27 litros en una hora, ¿no? ¿Qué ocurre con esta cantidad? Es una medida antigua que, como ven, no coincide ni con la del siglo XIX, ni con la del siglo XX, ni actualmente en la que está en vigor 21 por sentencia de 1986. ¿Por qué? Porque realmente la paja es un derecho, no es una medida que se ha ido variando a medida de en qué estamos, y en qué siglo estamos, en qué zona estamos. Pues como ya la hoja esa que va pasando por ahí era en Costa Rica, en Guatemala una paja de agua es término coloquial de dotación de agua para una vivienda nada más, así como la unidad de medida en sí misma. Solicitando la instalación de una paja de agua, la municipalidad correspondiente se adquiere un derecho pagando una tarifa establecida. Ah, amigo, el chorro de Telde. No sé cómo se ve ahí eso. Puedo señalar aquí debajo. Esto es del otro día, 1947. Aquí debajo ven una paja, la tercera parte de caudal de agua desde las 6 a las 8 de la mañana. Y este es el 14, en el orden del mes, el 14 días. ¿Y quién es este señor? Pues mire, Dolores y Eduardo Sal Casaguana, la Casa de los Sal en San Francisco. ¿La ven aquí? Pedro Martín, no sé si está Tino, mi amigo Tino iba a ver fútbol, pero esto es el abuelo, el abuelo de mi amigo, este es el abuelo en el Altozano, en San Francisco. Doña Carmen Calderín y don Pedro Martín Brito, pues lo mismo, vean, León y Castillo, este viene a ser la Casa de los Placeres. Don José Sanabria Hiedra, en la calle Comandante Franco. Don Agustín Castro, que lo recuerdo, en la calle Comandante Franco. Ven aquí, el licenciado Calderín vive don Francisco Rodríguez Betancor. La Casa de los Zumbados, donde está la biblioteca en la calle Licenciado Calderín. Bueno, me salté lo de las unidades. La primera columna son horas, la segunda son minutos de agua. Miren el hospital de San Pedro y Santa Rosalía, 6 horas tenía. Don Miguel Medina Calderín en la Plaza San Juan. Licenciado Calderín, la familia Martín. Vamos a buscar a alguien con dinero. Fernando del Castillo y Vega, Fernando del Castillo, calle Vega Grande, 9 horas. Don Luis Castro, Ojeda, licenciado Calderín. Don Juan Jiménez Álvarez. Vamos a ver alguna novelería más. Contra el ayuntamiento en la Alameda tenía 3 horas de agua y 15 minutos. La iglesia de San Juan, 30 minutos. En fin, don Eladio Betancor, lo ven aquí, 30 minutos. Blas Calisto Benítez, calle Ciega, 45 minutos. Si nosotros vamos calle arriba, cuando vamos a doblar para la calle Ciega, esa casa que tiene curva y la otra que está en obra, esa tenía el derecho ese, ¿no? Aquí, estos son 3 hojas que me dejó un amigo, lo que no tengo, lo que le toca a mis primos y a mí, que son 15 minutos, pues lo dice bueno,
Antonio, en la calle Portería, en fin, aquí hay montones de tal. ¿Por qué traje esto? Porque aquí habla de una paja, ¿no? Como que es algo más pequeño que la hora de agua, ¿no? Oye, les decía yo, 1677, Sevilla, agua caños de Carmono. Verán ahí, habla de, a ver dónde habla de la paja. Se lo van a tener que creer, pues yo ahora no lo veo. Ah, míralo aquí. ¿Ven las pajas? Entonces la paja es un derecho, porque tiene diferentes medidas, ¿ven? Y estas medidas, esto lo saqué porque el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, para que no hubiera duda, porque claro, esto en papel, las escalas, etcétera, hicieron una placa, encargaron una placa en cobre con ese dibujo, ¿no? Pues como ven, Aguas Caño de Carmona, Sevilla, 1677. Pero amigos, Carcahué, que no es en Sudamérica, que es en Córdoba, no es en Argentina, sino en Córdoba, España, esto fue un litigio y se fija, el 15 de julio del 2000, no le puse todo el boletín, esto salió en el boletín de la zona de la comunidad, 15 de julio del 2005, y aquí, ahí verán que está en azul los renglones, una paja de agua equivalente a 4 litros por minuto, o de media paja de agua equivalente a 2 litros por minuto. O sea, en el boletín también salen divididos 4 entre 2, la mitad, 2. ¿Qué pasa? Ya el micrófono se te cayó. Se te cayó. Mira que público la dice, creo que sí lo hemos mojado. Perdón. Mira, verán que en la parte final, donde dice disposición adicional, dice, los titulares de un derecho real o una paja o media paja de agua deberán de acreditarlo ante el Ayuntamiento de Carcahué. No se le ocurriría al Ayuntamiento de Telde con estas palabras porque salen detenidos. Bueno, como ven, en Sevilla, en Córdoba, en Costa Rica, la descripción del plano que identifica las medidas oficiales de la paja del agua, ya lo vieron, y sus múltiplos, allí vienen todos los múltiplos de la paja, pero eso se va dividiendo a medida que los herederos van siendo más, ¿no? Se usaban las graduaciones para el cobro del agua de los caños de Carmona a mayor diámetro, mayor coste. Si bien este documento acreditaba las medidas, la medición original se encontraba en el consistorio, que luego lo copió el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, en una plancha de bronce. Aunque el año del uso de esta medida es de 1657, lo más probable es que la obra, atendiendo al tipo de papel y su tinta, sea una copia realizada en el siglo XIX. En 1725 la paja de agua la definen como un canal que sirve de acueducto subsidiario de una acequia, es decir, la acequia del Chorro, que era un desvío del agua de la heredad de la Vega Mayor de Telde, se desviaba por un agujerito, ¿no? Un agujerito que hay. Es que esa cantonera no la vemos porque está escondida detrás de la cantonera de la heredad. No, no es de la heredad, es del Conde, el círculo cultural. Enfrente está la cantonera del Conde. Y detrás, hace años, Ismael y yo vimos un edificio antiguo, se ve desde la Yurrería el Búho. No le estoy haciendo propaganda, pero de allí se ve el techo a 2 aguas de una cantonera vieja, que es la del Chorro y que está abandonada. Era un desvío de agua, del agua del Chorro, cuando había agua, del agua de la heredad de la Vega Mayor de Telde, y correspondía. Alguna gente dijeron que era un funcionario, que era Pérez Camacho, el de la calle que une cuando viene del Correo con Ley de Castillo, pero luego se descubrió, y en 1913 nuestro abuelo Patricio Pérez Estupiñán participó en un movimiento republicano con Franqui Roca, y se consiguió que el agua del Chorro no la administraron unos particulares porque era un derecho público desde 1500 y pico. Ya Torriani en el plano de San Juan ponía el agua del Chorro y era a todos los que tenían huerta o huerto o jardín. Pues esa agua del Chorro a su vez se dividía en pajas también, ¿no? Como ya lo vimos. Las medidas que le dije antes, un buey, estuve buscando, y un buey, aparte del que se puede comer por trozos, son 159 litros por segundo. Una naranja, 1,10 litros por segundo. Un real, 0,14 litros por segundo. Antes le hablé de quintales. Un quintal no es el quintal métrico
del último tercio del siglo XIX, que ya se fija como 100 kilos, y el quintal era 4 arrobas y equivalía a 46 litros, y una arroba era pues 11,5 litros, que viene a ser la cuarta parte del quintal, equivalente a 25 libras españolas. Y la libra o cuartillo, como ya les adelanté antes, 0,46 kilos, ¿no? Bueno, esto es Playas del Coco, por si van de vacaciones a Costa Rica. Esto es una sociedad, una SA, y verán, vamos a ver dónde les puedo yo señalizar dónde viene la paja. Pajas pagadas, 17 unidades. Agárrese con el lenguaje este. Bueno. Nombre de la empresa, Blueberry Development. Debe ser las que venden las chaquetas Blueberry. La ves aquí. Depósito $6.800 costarricenses, claro. Número de depósito. Vean los serios del documento y aquí me veo yo afectado, porque dice, estimado ingeniero, de acuerdo con el convenio firmado entre Coco Water y tal, que usted representa relativa a la construcción del nuevo acueducto del Coco. Ven, el acueducto desvía un chorro de agua que le llaman paja. Y la expresión en dicho convenio que me permite suministrar la información, igual que el ayuntamiento de Telde, no se fía. Depósito corresponde el 50% del costo de las pajas de agua requeridas. Bueno, diciembre del 2006, esto es del otro día, o sea que no estamos hablando. El calabazo. Peregrinando por esta charla que voy peregrinando, saben ustedes que los peregrinos llevan la calabaza compostelana. Compóntela como pueda, Fernando, y por aquello del lenguaje inclusivo, traigo aquí el calabazo. El calabazo es ese. Eso me lo hizo un señor que ya murió, año 2005, era el premio insular de la Feria de Artesanía de La Palma. Todos los años van variando el municipio. Lo conocí en Garafía, me dijo que en una semana me terminaba el calabazo y ahí lo tiene. No sé, lo ven aquí con la luz roja. Bueno, el calabazo, primero era una calabaza, pero como la calabaza se rompía, se está riendo, se me llega, pues él es palmero. Bueno, el calabazo lo había de 14, ese de 14, de 16 y 18 litros. El palo de riga de 18 metros, y ahora les explico cómo era el asunto. Normalmente de 1,80 metros. Una mano agarra la punta del palo, la que está apoyada en el suelo, y la otra va a mediado más o menos, que al girarla es la que hace cargar o vaciar el calabazo, que lo van a ver cómo es. La otra más adelante es la que gira la muñeca, está hablando desde la punta hasta hacia lo que es el calabazo, es la que gira la muñeca para llenar y vaciar. Toda agua del hacendado que cogiera mediante calabazo era gratis, pero las dulas asignadas de 10 en 10 días. Estamos hablando de La Palma, pero solo en la zona, el barrio más al oeste de Los Llanos, que se llama Argual, y límites con Tazacorte. En esa zona es donde se utilizaba eso, que coincide, esto no lo tengo escrito, pero coincide con que desde el siglo XV, los dos primeros ingenios azucareros de La Palma, aunque había uno en el norte también, San Mateo y Sauce, los más principales son el de Tazacorte y el de Argual. La cantidad de agua que utilizaban, que salía de la caldera, era enorme, pero la ambición hizo que fueran desplazando a los pequeños agricultores, porque el agua eran datas que iban unidas a la tierra, y como necesitaban más agua, se fueron comprando por buena manera o por mala manera, se fueron haciendo con todas las aguas de los pequeños, que plantaban frutos ordinarios, frutos de primor, lo que fuera, porque lo que dejaba dinero es el azúcar. El azúcar, es decir, en esa época, tanto aquí donde ahora mismo estamos, y cuando alguien lo discute, no hay nada más que decirle, vete a las casas de los señorones de la zona de Tazacorte, que son los Maciú, los de la Roya, y aquí, y a las iglesias, para que vea el arte flamenco que había y hay mantenido. Y eso se pagaba con las cajitas de azúcar, que no es como nosotros ahora que usamos el azúcar, todo, no, eran cajitas de madera, era un delicatessen, porque la gente para endulzar utilizaban la miel en España y tal, y el azúcar vino de los árabes, vino por la zona de Andalucía, parece que nosotros somos el ombligo del mundo, y no, Canarias llegó al final, se puede decir, y bueno, por último América, y América nos quitó ya lo que es la zona de Cuba, todo lo que se plantó de caña por los españoles,
la caña, las variedades que teníamos nosotros, traídas de la península vía Madeira, eran malas, y entonces los grandes cultivadores, que eran españoles, trajeron de Batavia, de Asia, trajeron las mejores variedades de caña, eran más productoras, que fíjense ustedes, la trajeron directamente, ya estaba descubierto América, ¿no? Y se sabía cómo llegar a Asia, pero en su momento no llegó al sur, todo lo que es la Sarquía de Málaga, Granada, Motril, donde hay la caña de azúcar en el sur de Andalucía. Esa caña vino también de Asia, pero por los árabes, vino por el este. Le estaba hablando del calabazo, pero me enrollé. Bueno, toda agua del hacendado. Bueno, el asunto es que, como les dije, pues están investigando contra las pobres gente en Arguá, en Tazacorte. ¿Y qué era? Que si tú tenías un terrenito a una determinada altura y por debajo, en el muro de división, por debajo pasaba una acequia de los hacendados de lo que es de la caldera, ¿no? Que tiene su heredad, ¿no? Y con mucha agua, pues se instauró eso, como te voy a regalar un poquito de agua, y esto que tenemos aquí, que es que todo el agua del hacendado, ahí ven, esta es la foto más antigua que he podido encontrar aquí, el pobre este, aquí es donde ven que esto está más arriba, por aquí pasa la sequía, y el agua esa, ahí, la pinta que tiene es que él es el dueño de esto arriba, pero esto luego se profesionalizó, y aquí ven ustedes dos. Esto es más reciente, que viene, esto es del famoso Santiago Alemán, que tiene unos libros preciosos sobre Lanzarote, la arquitectura, etc., del 2014, ¿no? Aquí viene todo esto, el agua que va por una sequía. La historia de esas dos personas es que se profesionalizó. Tenían que, o sea, hacían ese servicio para que el señor, el dueño del cercadito, eso vamos a llamarle huerto, tuviera agua, ¿no? ¿Y cómo era el asunto? Pues durante 2 horas mientras estaba pasando el agua, pero claro, hubieron ya unos abusos y ya es lo que le puedo decir ahora, que ya en las dulas son los turnos de riego asignados de 10 en 10 días, es decir, el día 10, por ejemplo, o el día 27 voy a soltar agua, la heredad de agua, y tú me puedes poner 2 calabazos en lo tuyo allí. Y hasta que pasen otros 10 días, no, y hasta que pase otro, así, ¿no? Y entonces limitaron desde Jeduí, que es una zona de los llanos, a la plaza de Argual, a 4 calabazos por acequia, es decir, a 2 parejas de personas. Una mano sujeta, ahora esto es un poco un relato de cómo vivía esta gente, una mano sujeta la cáscara de bellota, ellos le llaman la cáscara de bellota, sabe que la piña del plátano, ella cuando antes de nacer, esas cascaritas le llaman bellota. Pero sabe que a medida que va creciendo tiene diferentes tamaños. Tenga en cuenta que la llenaban de ron. Yo no sé el tamaño que cogía. Dice, una mano sujeta la cáscara de bellota con el aguardiente. En la otra el escacho. El escacho es papas sancochadas, picadas, amasadas con gofio y mojo verde, acompañado de una cebolla y un fisco de queso, que es una medida de volumen que se utiliza en La Palma. Y venga a seguir, porque ahí estaba 1 hora y media, 2 horas trabajando. Y los que se dedicaban era lo que te dejaban, 1 hora y media, 2 horas, pasando esa agua. Y luego te tenías que ir a otro sitio, a otro terreno de otro propietario, pero es que tú te dedicabas a eso. Hay que tener fuerza y resistencia para aguantar eso. Dice que aguantaban entre 8 y 10 horas. Yo he oído de gente que lo que eran huevos sancochados y todo eso. He hablado con gente, bueno, ya verán si he hablado con gente. En La Palma, la medida de capacidad para el agua es la pipa, pero no la de fumar, la de 480 litros. Eso se utiliza mucho en Tenerife, en La Palma, ya veremos más adelante. Varía de un municipio a otro. En San Andrés y Sauce, que como saben están al norte, Platanera, Ingenio de Azúcar, la máquina Amara, la máquina que estaba en la aldea, pues está en Ron la Aldea, ¿no? La máquina es la misma que estaba en el Ron de la aldea. Entonces en San Andrés y Sauce son más listos y en vez de 480 es 481 litros. Y en los llanos de Aridane pasa de 440 a 480 litros. Vamos a ver. 2 calabazas. Estos son datos. Miren la porquería de agua. Miren la cara del individuo. ¿Eh?
No, este está pidiendo ron ya. Mire, 2 calabaceros, 1000 a 1200 en una hora, equivalente a 12.000 litros. Estamos hablando de 12.000 litros, son 12 metros cúbicos, es la tercera parte de una hora de agua de la Tetelde, de cuando eran de 10 litros por segundo y eran 36 metros cúbicos. Un tercio de nuestra hora de agua. El calabazo de lata, ese calabazo que ven ahí, aunque no se lo crean ustedes, está constituido, compuesto de 12 piezas. Y la capacidad, 14, 16, 18 litros, el de Don Francisco de 20. Había un Don Francisco que era más agarrado que el pegamento y medio cuando se vendía, ¿no? El Don Francisco encargó calabazos de 20 litros, entonces venían los pobres calabaceros a ganarse sus perras y le puso en las manos el calabazo de 20 litros a cada uno de ellos. Y a eso ya cuando me lo contaron, y ustedes saben lo que es levantar 20 litros en punta, ya lo verán luego. El más veterano le dice, tú tranquilo, Don Francisco muy listo, baja la revolución. Claro, en vez de, porque esto, mire lo que, 1000 a 1200 en una hora, 2 calabaceros, es decir, cada uno 500 movimientos de los músculos correspondientes. Oye, saca una foto, fotógrafo, saca una foto para... Como Jesús, tú no eres como Jesús. Bueno, estábamos aquí en esto y yo, ya que le puedo decir. Con el ratón. No, coño. No, es que es para atrás. Ese no es. Se ve bien, ¿no? El de la derecha de usted, a ver, el de la derecha de usted es mi amigo Lili y el de la izquierda es el batata que le hago. Mira, Lili sí. ¿Ves cómo tiene? Y esa es la crítica de mi esposa. ¿Ven cómo el movimiento de mano? Cuando Fernando hay que preparar. Pero yo lo cargaba y Lili no lo cargaba. Lili se dedica a tiene aguacate, tienen que poner de acuerdo. Pero el río por la sequía, no por... Espera a ver si te... Estoy increíble. ¿Se parece la foto? ¡Vamos! ¡Mi niño, levántate! No, es lo que yo no... Sentado, apoya en... ¿Ves? Palanca. Ya estoy dándole la palanca a ustedes, pero también en eso, la palanca apoya, hace la palanca de primera especie, creo que sube y luego gira. Yo lo cargaba tanto, yo lo llenaba, pero el cabrito no lo llenaba. Mire lo que hacía él. Bueno. Esto queríamos traerlo para acá, Ismael estaba para... Mire, la montaña esta que se ve aquí, a veces se ve esa es la pared. Yo lo estoy grabando, no importa. Es la pared sur de la caldera. Es el monte Vegelado que tiene 1864 metros de altura. Y ahí donde está, lo ven ahí, la punta de ese monte ahí, 1864 metros. Y donde estamos, que es El Paso, el municipio del Paso, eso está a unos 700 metros de altura. ¿Eh? No, eres más listo que yo. Pero el único que sufría crítica era yo. Que no saben regar. No, las juntas están pegadas. Se pegan con... Esto, cuando lo vas a vaciar... Ya, no hago más. No tiene no tiene drenaje. Luego la mira, ves cómo está... Mira aquí, esto está durando mucho. Este que está aquí está asombrado porque estoy en Sevilla. Está vino de Sevilla también. Serna, no sabes regar. ¿Ves? Ay, que te están bañando. Mira otros calabazos.
¿Eh? Que usted no para de mirar la televisión, yo lo estoy dando todo y el otro está pico. A ver, me dijo, pasamos ahora con el ratón. ¿Y ahora? Otra cosa, esto es motor Rolls Royce. Esto aquí es la cumbrecita, la entrada a la cantina de la cumbrecita de arriba, que se llama Los Roques. Mira qué velocidad es. 1200, ¿recuerdas? No? Bueno, pues eso, ¿ves? Se acabó, se llenaron aquello. Les voy a hablar ahora de otras medidas de agua en La Palma. Vamos por la mitad. La Palma, aparte del agua que se saca por la galería, la galería ahora, por la propia caldera, ¿no?, de la heredad de Argual, en las laderas, sobre todo la ladera que mira para Santa Cruz de la Palma, para el Paso, por la zona de la Cumbrecita, etcétera, hay montones de galerías que yo me las he recorrido, las pocas, ¿no? Y entonces, toda esa galería, las curiosidades es los derechos de agua. El aforo de la galería se hace en bocamina y divide entre participaciones. Acciones o derechos, le llaman ellos. Le comunican a todos los socios o comuneros el resultado, se calculan las pérdidas por atarjeas y por lo que pierde la tubería, y eso se llama derechos de agua y se mide en gramos por minuto. Gramos por minuto, otra medida, pero estamos hablando ahora mismo. Aquí verán, están viendo las imágenes, esta me lo mandó hace unos días mi cuñado Raúl. Esto es nuevo, esto es, ¿saben? Quitaron la pieza y en esta cajita, esta le llaman pesadora o caja de agua o cajita de agua, y cada una de esas mangueras es un derecho que va a una casa. Esto es otra nueva. Y entonces ahí tiene Galería de Aridane, por ejemplo, que tiene 1400 derechos de agua y cada derecho son 300 gramos. 300 gramos son 300 mililitros. 300 mililitros, una lata de cerveza, son 330 mililitros. Pero esa agua de una lata de cerveza, en un minuto, eso en la casa de mi suegro, se oye en el bidón cayendo el agua que viene, bueno, no por esa, sino por una tubería normal como las nuestras, de un cuarto de pulgada, etc. Y oye, es como un chorro, como cayendo, una nimiedad de agua. Pero, imagínense que la otra galería, la de Salto de Juan Flores, la de Laja Azul también tiene más o menos, cuando digo 300 gramos, es cada uno de los partícipes. Como son 1400 derechos, lo que pasa es que una persona puede tener varios derechos. Pero bueno, en la galería de Salto de Juan Flores, una porquería, eso no se puede repartir para cada uno, eso son 30 mililitros. La cucharada, hay cucharas que son de 10 mililitros, eso son 3 cucharas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se hace? O se une con otra galería, o se une entre los socios, porque además puede que se unan todos los partícipes de esa galería, pero así todo, el agua no llega, la tubería mismo, las pérdidas, etc. Bueno, dentro de todo esto hay, por ejemplo, esa caja grande tiene lo que le llaman un llavero, que aquí en esta isla también se utiliza la palabra llavero, que es el que abre y cierra la caja principal. Por cierto, yo no he conocido, José Miguel, ¿tú has conocido algún llavero pobre en La Palma? Tienen coches, tienen... Bueno. Ya, sí, pues, ¿quién rayos va a estar los gramos? ¿Cómo pesas tú eso? Luego llega al barrio X y bueno, hay a lo mejor 10 casas, cada una tiene un tubito que llega a esa casa, pero hay una cajita en una zona más o menos central y esa cajita, 3 de los partícipes tienen la llave, ¿no? Por eso he puesto 3 partícipes con 3 candados en la caja secundaria. Seguimos avanzando. Aquí se ve algunos antiguos, por ejemplo, ¿eh? Que si lo ven muy gruesa, es que va para varias casas, ¿no? Ven los nuevos, esta foto, esta sí es mía, esta está en los Llanos de Aridane, cerca de un centro comercial, ¿ven? La cajita está aquí, ¿no? Y el agua va, pero mire si es flash, además esto es céntrico en los Llanos de Aridane, ¿no? Miren más, se imaginan. ¿Ven las cajitas? ¿Ven otra caja grande ahí? Esta aquí,
que es una caja grande, ¿ves todo eso? ¿Cuál es el problema que vi yo? Pues desde el año 87 que me casé afortunadamente y fui para La Palma, empiezo, en esa época, hoy día El Paso puede tener 8.000 habitantes y la isla 80.000, en aquella época tenía 10.000 el pueblo, y bueno, es ciudad del Paso, y toda la isla tendría 100.000, empiezan a llegar extranjeros, unos 10.000 habitantes del Paso eran extranjeros. Había panadería alemana, había una revista alemana quincenal, en fin, y ahí todavía. El asunto es que un extranjero llegaba a una casa, la compraba, lo alquilaba y tenía el agua. Pero si llegaba a un sitio donde lo que compraba era un solar y construía, amigo, ¿qué agua tenía? O compraba el derecho o lo alquilaba, porque el ayuntamiento no tenía agua en esa zona. ¿Abasto? ¿Qué abasto iba a dar si cada uno tenía, a medida que, por ejemplo, a partir de los años 50, que se hicieron esas promociones de vivienda, ¿cómo se llamaba? De protección oficial, se llama ahora, antes era VPO, ¿no? Entonces, pues esas casas, el ayuntamiento se traía una tubería para suministrar esa urbanización, pero lo que es en el centro del pueblo del Paso, ¿no? ¿Cómo se suministraba? Un problema, ¿eh? Para los extranjeros. Bueno, les hablé de la, ¿no? Aforo de la Galería por Camino, se dividen participaciones, la caja de reparto. La caja de reparto no le he puesto ahí. Ustedes más o menos se hacen la idea de un laberinto, ¿no? ¿Ven cómo es el laberinto? Pues dentro de esa caja hay como un laberinto con divisiones, ¿sabes? Divisiones a lo largo de la caja y transversales para ir parando el agua, y entonces eso se llama, dentro, se llama un fiel nivelado con el agua muerta o tranquila. Los extranjeros no estaban tranquilos, pero el agua ahí dentro se tranquiliza, se nivela, y entonces se pone como un frontal con agujeritos, y cada agujerito es para cada una de las tuberías. Un lío. Ya les dije lo de las galerías que dan poca y se tenían que repartir. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma encargó la plancha de cobre con aquella de Sevilla, con las medidas oficiales en el Barranco del Río. Existen reminiscencias del Barranco del Río en Santa Cruz, ¿no? De siglos pasados, y las medidas de cañón, allí todavía se utiliza. El cañón es una pluma, el cañón de la pluma es donde empieza la pluma que no tiene, ¿no? Pues ese cañón es el diámetro de una pluma de anza y es como medían ellos. Volvemos a encontrar que lo llama medida de paja como medida de la superficie del orificio en decímetros cuadrados. Bueno, aquí tenemos no es adecuado la foto que ven, la ven bien, ¿no? Una cantonera. Le voy a decir las particularidades porque aquí, viniendo aquí, ven que pone la persona que acotó esto, lo que es la cantonera nuestra, la de Telde, pero que es la del sur. Esto tiene que medir, ven que aquí dice 25 centímetros. Bueno, realmente siempre se pone milímetros, 250 milímetros sería eso, pero esta tendría que ser de 375 milímetros, la nuestra. Aquí se pone una tabla, la tabla de carga horizontal, cuando se quiere hacer las medidas para dejarlo ya. Y luego, por aquí detrás, se suele hacer, esto no está bien del todo, tendría que haber algo donde yo pueda poner una cañita a los rancheros, aquí le llamamos rancheros a los repartidores de agua, llevar la cañita y le das con la medida de 70 milímetros, que son 7 centímetros, y si esto aquí pusiéramos 7 centímetros, y aquí esto 375 es la asada nuestra, porque las asadas son o medidas de 12 horas de agua, en Arucas por ejemplo, y aquí también puede serlo, o 10 litros por segundo. Una asada, 10 litros por segundo aquí, en Galda 10 litros por segundo, ya lo veremos. Pero aquí lo que quería es que esta es la mitad de esta, pero esta de 25 centímetros se usaba en Aruca y en algún otro lado que ya luego lo veremos. Este sería un cuarto de asada, media asada y una asada. ¿Qué es lo que está mal aquí? Que la nuestra a 7 centímetros ya daría los 10 litros. ¿Qué pasa con esta? Que como es más pequeña, a 7 centímetros no da los 10 litros, el agua tiene que tener una altura, el nivel, de 9 centímetros. Yo no sé si decirle
la trampa ya. En el norte se le llaman troneras, ¿no? ¿Sabes? Yo estaba mirando por qué le llamamos nosotros aquí cantoneras, la mayor parte le llamamos cantoneras, porque esto es hecho de cantos labrados. Y de ahí viene lo de cantonera, pero en el norte, yo que estuve un montón de años en la comunidad regante del norte, no está aquí un compañero y amigo de Carlos y Chano, ¿sabes? Chano Molina. Chano Molina estuvo un año, un amigo nuestro, ingeniero industrial, con estudios como nosotros. Estuvo un año detrás de un robo de agua. A él le llegaba el agua kilómetros A y no le llegaba el agua. Coño, iba a la cantonera, medía la altura del agua. No, esto cumple. ¿Sabes por qué? Porque ponía el palito, pone el palito aquí, ¿no? Y llega y tal, y cual, y nada. Un año que me iba con otro coche para ver si es que me estaban vigilando pues yo iba ahí arriba y el nivel del agua estaba bien. Iba abajo y no me estaba llegando, ¿verdad? Un día cambió de hora lo que fuera y tal, y vi un reflejo al mirar al fondo de la cantonera. Le habían puesto un cristal grueso, no sé si ¿cómo se llama eso? Metacrilato o tal. Si tú pones aquí, por donde sale el agua, todo esto, le subes el nivel, el agua no tiene los 9 centímetros, si lo que tú pusiste tiene, por ejemplo, 2 centímetros pesado, 3 centímetros, le están robando el agua. Y el IVA dice, coño, si el agua está a la altura que está, vale. Y mira que ya no es listo. Bueno, está aquí. Estas son distintas medidas de la heredad de Aruca, por ejemplo, con 70 milímetros, nosotros con 70 milímetros, que son 7 centímetros, y la boca de 375, nos da 10 litros por segundo, pero en Aruca da 12. ¿Por qué? Bueno, en la tabla está ahí, no da 12, pero me perdono, 11,99, mira, ahí lo tiene, las distintas, ¿no? ¿Qué ocurre? Esta es la muestra, esta es la de Telde, ¿no? Las 7 centímetros, que son 36 metros cúbicos la hora y tal, y 10 litros por segundo y tal. Pero ¿qué pasa en Aruca? Porque, oiga, el caudal de cualquier cosa, de una tubería, de una sequía, etcétera, es área por velocidad. Si yo mantengo el área o tengo un área más pequeña, porque en Aruca la boca no es de 375 milímetros, sino de 250 milímetros, aunque hay también de 183. Pero la velocidad del agua es mayor porque es una zona rica. Aruca no tiene nada más que ver el edificio de la heredad, ¿no? Y ya les paso a esto, porque creo que les había hablado de las troneras, les he hablado de Aruca, la de 183, la de IES de 200, la de San Mateo de 250. Me van a perdonar el error, pero voy a mantenerme en esto para que la asada de 12 horas en Gran Canaria tenemos equivalencia en asadas y en horas. En el norte, todo el mundo dice, no, en el norte 8 litros por segundo, que es la hora de agua 28,8 metros cúbicos, y se multiplica. En el sur, donde estábamos y tal, 10 litros por segundo, que son 36 metros cúbicos hora. No, en el norte, desde hace un montón de años, yo que estaba en regante, gente que lo pensaron bien, se pasaron ya, en vez de estar midiendo esto así, pues a diferentes sistemas de medida de agua, con caudalímetros, etc. Caudalímetro que puede ser volumétrico, como los que tiene la heredad de Ingenio. Volumétrico es, yo que soy de la heredad de Aguatona, pues yo me corresponden 30 metros cúbicos, y el contador que está en la entrada de mi finca se tara y se pone lo que le corresponde. Imagínense 200 metros cúbicos al mes. Y entonces el agua está, la tubería de la heredad está todas, las principales están en carga, que se llama. Yo voy abriendo mi contador, o sea, el contador no, abriendo mi llave y me está entrando agua y me está contando, va caminando mi contador hasta que llegue en el tiempo ese que me correspondía, que puede ser un mes, los 300 metros cúbicos, se para, ya no entra más, aunque yo abra aquello, el contador tiene un cierre que ya me comprende. Bueno, pues esa es una manera de la heredad, en carga y tal. ¿Qué hicieron la Junta el Consejo de Administración, le llamo, de regantes en el norte? Pues allí se vende, no se vende, las comunidades de regantes lo que hace es regar, los comuneros, los que no tienen terreno o que se les ha acabado, tienen terreno pero se les ha acabado la historia de la agricultura, el agua, o la venden o la arriendan, etc.
Entonces se mide, en el norte ya no se mide 8 litros por segundo, los antiguos sí, ahí se mide en metros cúbicos hora, por esto que le estoy diciendo de los caudalímetros, aunque no tenga la tubería en carga, y se mide la hora de agua de ella ahora es 32. Y Agragua, que es la desaladora de los agricultores que arrancó en 1992, Demetrio Suárez, Cadagua, Demetrio Suárez, alcalde de Galda, esa mide en 30 metros cúbicos hora, comprende, o sea que en el norte hay 3 medidas. En el centro y sur, la nuestra, que son los 36 metros cúbicos, los 10 litros por segundo. En Arguineguín me encontré yo, administraba la presa de Yamoriscán y me encontré que repartían el agua por 12 litros por segundo. En la presa de Yamoriscán, pero es que allí tenían la medida esa de 12 litros por segundo. Nada, la normalizamos a 10 litros por segundo, porque si no, era una locura esa. Recuerdo a don Diego León, en paz descanse, que usted está repartiendo el agua, el señor, un agricultor, padre de Diego León Álvarez, el hijo. Bueno, el asunto es, me está repartiendo el agua, antes era de 12 litros, mire, don Diego, porque ¿qué hora tenía él? Él era abogado del consejo también. En Teró hay una sala de 30 milímetros, también, de 30 milímetros de altura el agua, y es igual a 216 metros cúbicos. Claro, 30, debe ser 35 milímetros, que es la mitad de 70 de los nuestros, y en vez de tener 36 metros cúbicos la hora, tienen 18, que multiplicas por 24, y entonces al día son los 216 metros cúbicos eso, ¿no? La Cuarta, en la zona centro, y Juan, que está por ahí, me puede corregir, en la zona centro mide 108 metros cúbicos, y en Sardina del Sur 216 metros cúbicos de zona, que es la mitad de la de Telde. La de Telde es 432, que son 12 horas. 12 horas por 36 lo multiplicamos y da los 432, lo que se llama la asada. Alberto, hazme el favor de repartir las hojas del linígrafo. ¿Y cómo se mide el agua? Pues antiguamente, en vez de los caudalímetros, lo medíamos en linígrafo. Esta hoja, la que tiene una raya nada más, una plumilla va marcando ahí, y esta, la que tiene, esta es la semanal. Entonces el linígrafo da una vuelta a la hoja en 24 horas o la da en una semana. Pasa eso por ahí. Tenemos esto. Y nos habíamos quedado antes en la tonelada, ya voy acabando, la tonelada ¿por qué se utiliza toneladas en el agua? ¿De qué viene este hombre y tal? Pues mire, aquí tenemos, esto del año 75, ¿ven? 1975. 70.000 toneladas métricas de agua para Lanzarote. Los buques se llamaban el Luis de Requesén y el Juan de Cardona. El Juan de Cardona fue el que un verano salvó a Baleares llevando agua, un buque que se utilizaba para otras cosas, y llevó agua, y luego se quejaron porque el sabor del agua, estamos hablando de agua para beber y para cocinar, no para la agricultura. Entonces, esta parte de toneladas, ustedes dirán, ¿toneladas de agua? Pues sí, ven esto aquí, esto es de 1975, esto aquí arriba, pero esto de aquí, miren la fecha, este es Canarias 7 del 9 de abril del 25. Y aquí está hablando del canal de gestión Lanzarote, perdió más del 56% del agua que produjo. 76.000 horas, pero miren aquí, cerca de 13,68 millones de toneladas de líquido según balance entregado, ¿no? De todos estos volúmenes apenas se pudieron consumir. Esto es un error. Esos son 13,68 millones de litros, pero de toneladas cuántas son. Vale, bueno, pues eso serán 76.000, 13,58 metros cúbicos de agua. Aquí pone tal, se vendieron y se vendieron el pasado. Aquí como interesado poner millones para que al final ya le han quitado el canal gestión, una sociedad del canal Isabel II de
Es el micrófono mejor, no sé. No será mejor así. Bueno, el asunto es... Coño, ahora sí, lo voy a poner aquí. Mira, los esos que estaban ahí eran los que llevaban el agua a Fuerteventura. Claro, pero espera, ahora vienen los buenos. El primer aljibe que tuvo España era el A5, bueno, se llamaba África. Lo trajimos de los... Bueno, yo no estaba. Lo trajeron de los Países Bajos en el año 1925. ¿Por qué? El desembarco de Lucema. Había que llevar todas las tropas que se desembarcaron, como el agua. Entonces, el desembarco de Lucema ahora se han cumplido ya los 100 años, que lo han tenido un poco para no molestar a nuestro amigo Marruecos. Entonces, los buques de aljibe, el A5, entonces, el más viejo se llamaba A5, sí, porque lo compran en el 25 y en los años 50, ese buque se dio de baja en el 54, en el año 50, cuando él estaba entre nosotros, quiero decir, Franco, en la Marina, de repente se cogió y se le dio números, se numeró los barcos, y entonces ya se había construido en el año 33 se había construido el A1, el A2, el A3, el A4 también. Entonces, a este el A5, cuando se cambió. Yo quiero un poco puntualizar en este barco. Este es el A6. Luego se le dio nombre en los años 80 a los pocos aljibes. España tuvo 3 aljibes. A la vez solo tuvieron 10 en la Loba. La Loba no estamos hablando de política. La Loba es la lista oficial de buques de la Armada, que todos los años se publica, se llama así. Y ahora, si ustedes entran, la del 25, ya no hay ningún buque aljibe en España. Bueno, como les hablaba, se construyeron 3 barcos de 1000 toneladas de agua. Tenían 1700, 1800 toneladas de registro bruto, pero tenían capacidad de 1000 toneladas, que son 1000 metros cúbicos. Como bien dijo don Antonio, eso se utilizaba para beber, no solo Fuerteventura y el Hierro. No, ahora, ¿tú hiciste la Marina? No, yo estuve en Lanzarote. Se llevó al agua y... Teníamos una vez cuando llegaba al barco y con agua dulce. Y sí. Dos veces a la semana con agua salada. Pues eres un privilegiado. Porque tú eres un privilegiado porque en Sidini, el batallón de tiradores, que no se llamaba batallón, grupo de tiradores, ¿tú sabes dónde se bañaban? Bajaban del cuartel, que era de los cuarteles más grandes que este, enorme, y bajaban a la playa, se bañaban con agua salada. Ustedes se han bañado con agua salada y se han ido para casita con la ropa puesta sin pasarse el agua dulce, pues tú imaginas, con un uniforme, y luego hacer marchas. Era un privilegiado, ¿no? Mira, les voy a poner, para no estar la base nada más, este es el Corrillo La Palma. Les voy a hablar de camellos animales, dos de los otros. Miren. ¿Ven los camellos aquí cargados? Mira aquí la cabeza de este está mirando para nosotros. Estos son las barricas, bidones también, del Corrillo de La Palma. Es decir, no era suficiente con los aljibes. De ellos, los 3 aljibes más grandes que tuvo España, el A1, el A2 y el A6, estuvieron en fijo, desde 1952 que viene el A6 y el A4, el A6 y el A2, los que están en la base, fijo aquí llevando agua, y también al Hierro alguna vez, a Fuerteventura, Lanzarote, y llegaba hasta La Güera. Saben que está Ayun, la actual Dakhla, que antiguamente en el siglo XIX también se llamaba Dakhla y ahora es Villa Cinero, y volvieron a llamarla Dakhla, y más arriba un dedo que sobresale en la costa es La Güera, que al otro lado estaba Poretien, que hoy se llama Poretien Nouakchott, estamos hablando de Mauritania, el dedo ese, la mitad era Mauritania y la otra mitad España. Bueno, pues a La Güera yo conocí, es curioso, el presidente de una comunidad de un Pozo Solí en Santa Brígida y San Mateo, no me acuerdo ya cómo se llama. Yo no sé tú, Carlos, si te acuerdas, un ingeniero técnico, mujer, ¿no? Un ingeniero técnico de industria, Aida se llamaba. Aida Segarra era el ingeniero. ¿Ves? Aida Segarra, el padre. Yo cuando me dije, ¿sabes por qué siempre me quedo? Era Segarra. ¿Por qué me quedo así lo de Segarra? Porque hubo un barco que se llamaba Capitán Segarra y él era contramaestre. Y él, hablando allí en el Pozo, sabía que me gustaban los barcos. Usted sabe que yo fui contramaestre del A6. Vamos a ver el A6. ¿No está aquí? Ahora volvemos. El A6 es ese. 1000 toneladas. Esto es
el precipicio de Famara, este terreno aquí es La Graciosa, el barco está amarrado a tierra y estas barcas que se ven aquí es la tubería por la que las bombas del barco, ven esto es más fino, esta es la tubería, ¿no? Ven también aquí anclado, esto se llama anclado de proa, ¿no? Anclado. Entonces este es el A6, el barco ya moderno, había pasado de carbón y tal, el barco de 1000 toneladas, de agua, registro bruto 1700. Este barco, los anteriores eran 1933, baja 1977, el A2 baja 1982, era de 1000 toneladas, que estaba en la foto aquella. El A4 era más pequeño, de 300 toneladas, también estuvo aquí. Y el contramaestre Castelló, este de 1000 toneladas, luego se le llamó A61, luego a auxiliar AGIE, pero el nombre final era contramaestre Castelló. Se amarró en la base naval en el año 93 y en el año 95 saca Canarias ahora unas maniobras Sinkex, le llamaban Sinkex 95. No recuerdo yo si era el Canarias ahora, no, total que yo mandé que eso de Sinkex significa sin hundir, o hundido, sí, la palabra en inglés, y exercise, y era un ejercicio de hundimiento, va a hundir un barco, y le voy a decir que va a hundir el contramaestre Castelló, ¿sabes? Y le puso, bueno, se hundió el 5 de abril de 1995 al sureste del Hierro por un F-18 de Gando, en las maniobras, claro. Era de carbón hasta 1967 que modernizaron a Fueloy, primer y último barco militar español propulsado por máquina alternativa triple, ¿no? Es decir, desarrollaba en 3 momentos la potencia, igual que en La Palma, ¿no? El señor Segarra, el padre de Aida, era el contramaestre del barco. Dice, usted sabe que íbamos cargados de agua dulce y llegábamos hasta abajo, hasta la Güera, pero luego llenábamos el tanque de agua de mar y veníamos cargados de langostas. Comíamos mis amigos, comía allí el almirante, por supuesto. Del almirante, en la base naval no hay un almirante, tiene el cargo de almirante, pero es un vicealmirante, ¿no? Bueno, pero tengo un amigo cuyo hermano está aquí y está en la puerta, el hermano de Pedro, Miguel, hizo la mili en la Marina, en la ayudantía mayor de la base naval. Dice, en 1984, el contramaestre Castelló iba a La Palma y venía cargado de agua dulce de La Palma para el arsenal, para ellos ahorrarse el agua, ¿no? Para beber, para bañarse, etc. Y con plátano. Estábamos comiendo plátanos de La Palma. Eso fue en el... ¿Qué le tengo que decir aquí? Nada, no. Les dije antes que tanto los guardapesca como el K5, las barcas de desembarco de la Segunda Guerra Mundial, pues todo eso se utilizó para llevar agua a Fuerteventura y Lanzarote, como decía Antonio. Bueno, los correillos de Transmediterránea llevaban normalmente poquita agua, 200 toneladas, que son 400 pipas. La pipa, siempre háganlo ustedes, de mitad de 1 tonelada, mitad de 1 metro cúbico. La llevaban el agua a Fuerteventura y Lanzarote, cargaban en Tenerife o en Canarias. Llega en 1964, aunque lo ponen los libros como en 1960, pero realmente la instalación la hacen en el 64, en el 65 arranca la primera planta desaladora de Lanzarote que producía unos 2.000 metros cúbicos al día y energía eléctrica, que no había en Lanzarote. La energía eléctrica hasta ese momento era un barco que había estado en Tenerife, un barco militar, que era una central, que le llamaba Nuestra Señora de la Luz. Y nuestro primo Eduardo, un día me corrigió, dice, de Nuestra Señora de la Luz, no vino a Tenerife, a Santa Cruz a dar la luz, digo, sí, le llamaban la parida. Los chichas son... Bueno, hemos estado surcando los mares, y surcando los mares, tengo que decirle, no sé cómo vamos de tiempo, ¿qué hora es? Ni se sabe. ¿La? Ya, coño, pues voy acabando. Le iba a hablar de los surcos. Mire, esto es otra cosa de por qué las medidas del agua, las unidades, cuando queremos, mire, esto es el embalse de Sevilla. Un embalse, ¿no? Hice una crítica del periódico que es de ahora, de hace 2 meses. Y un fontanero, Juan Rodríguez, la única persona que vigila un embalse de Sevilla con 850 millones de litros. Chayo. Di 850, no, di 0,85 hectómetros cúbicos.
¿sabes? La presa de Soria, todo el mundo dice 32,2 metros cúbicos. Si mañana, lo que quería era asombrar con la cantidad, ¿comprende? Sé que las medidas se utilizan. Esto salió en El País, ¿ves? Bueno, el surco. Pues ahí tienen las medidas, se produce por minuto 430, ya recuerda que 432 venía a ser más o menos cada cuartillo medio litro, pues oye, pues eso, ¿no? Y 6,12 litros por segundo. En fin, todos estos son datos que a ustedes... Pero resulta que esos litros en otro momento hablan de 3,25 litros por segundo. ¿Qué pasa? Porque aquí hablan de 6,5 litros por segundo. Porque hasta en el cuartillo ha habido truco. El cuartillo de aquí se utilizaba 0,45 o 0,46 litros por... el cuartillo basado en el cuartillo de peso, pero en otros sitios, me parece que era en Guía, lo tengo por ahí, se utilizaba, lo apunté por ahí, porque esto fue una cosa de investigación que estuve viendo entre documentos antiguos. ¿Y por qué es eso? Que el surco en un lado es 6 litros y medio y en otro es 3,25, que es la mitad. Pues porque donde había 6 litros y medio utilizaban una medida de cuartillo exagerada de 0,90 y algo, el doble de la otra. Y de ahí venía, ¿sabes? La multiplicación del vino. La gente traía vino de Tenerife que tenía una medida, venía por Guía y por la Costa de Silva, de Guía a Las Palmas, cambiaba, porque el cuartillo de Las Palmas era una medida, ¿sabes? Que tú comprabas por cuartillo aquí, ganaban dinero, ¿no? Eso dio una charla en la pardilla. Ya nada, era de hablarle en las distintas islas algunos otros litros que hay, ¿no? Y ya lo sé, en algunos documentos 6,5 litros por segundo y puse yo, quizá cogieron el cuartillo de Guía, porque el vino venía por el norte. Es decir, cuando no estaba la carretera de Silva del otro día, en el siglo XIX, había que traer en bestias, ¿sabes? Y luego el mar y tal. En Galver había puerto, la bahía de Juncal, pero no el puerto que ustedes conocen del otro día de Sardina, ese muellillo viejo, no. La bahía de Juncal era un sitio, le llamaban puerto, un sitio como Gando, que no tenía muelle, pero podía desembarcar los barcos a la barca, barquear, que se llama, y, bueno, un follón. Solo muy rápido decirle... En los tesoros el tesoro se llama de los diccionarios históricos con respecto al diccionario canario, he logrado, por ejemplo, del Diario de Las Palmas de 1907, se vende una finca en Tafira junto a la carretera de 3 fanegas de terreno y 2,5 surco de agua para su riego. No pone las medidas. ¿Por qué? Porque no es una medida estándar, sino te está diciendo que llega el agua. En México le llamaban surco. En otro lado, por ejemplo, en el área de la Cruz de Tejeda y Gambuesa tenía un surco y medio de agua y regaba cada 15 días. Montones de sitios donde llegaba en la provincia habla en 1923 medio surco de agua equivalente a 6 horas. Siempre de día por el heredamiento de Santa Eustebia y la Higuera y su duelo de 30 días y un día y su entrada el día 21. Fue un rollo. Y lo de las demás islas lo dejamos. Y sí les quería leer, si me permite, leerles ya lo último, es leerlo, no explicarle, que es ¿cuánto vale 5 minutos de agua? Ustedes saben, por el estándar de Telde, 10 litros por segundo, 1 hora de agua, 36 metros cúbicos, 36 metros cúbicos en 1 hora. Si en 1 hora, 36 metros cúbicos en 1 hora, la tercera parte, por ejemplo, 12 minutos, es la tercera parte de 36, la tercera parte de 36 metros cúbicos, entonces, a ver, ¿qué le dije? 12 minutos, me equivoqué. La tercera parte de 1 hora, que son 60 minutos, son 20 minutos. En 20 minutos, la tercera parte de 36 metros cúbicos son 12 metros cúbicos. Yo tengo un aljibe de 20 minutos de agua, el agua de la hora de 10 litros por segundo. 5 minutos de agua, ¿cuánto sería? 5 minutos de agua es la 12ª parte de 60, 60 entre 12 da 5, la 12ª parte de 36 metros cúbicos son 3 metros cúbicos, ¿no? 3 por 12, 36, 3 metros cúbicos son
3.000 litros. Acabo. En el año 2010, en Tel de Actualidad, publiqué un artículo viendo las cosas de nuestro abuelo y algún periódico que había leído, y escribí, hace 100 años, o sea, en el 2010, en junio, una vida por 5 minutos. Hora de cierre. Mi abuelo, nuestro abuelo, Patricio Pérez, comienza a recoger la botica. Junio de 1910. Recién había empaquetado un preparado de su nitrato de bismuto. Su nitrato de bismuto se utilizaba para el estómago, la diarrea, etc. Un cuarto de escrúpulo, una medida, no los escrúpulos que tenemos nosotros, aproximadamente. Finaliza en 5 minutos. En la rebotica, don Agustín Olózaga, que fue el primer farmacéutico que tuvo hotel, estamos hablando de 1880, o sea, anterior a don Fernando Flores de la Iglesia, que abre farmacia en 1896, un miércoles, según don Francisco Artiles. Don Agustín Olózaga, farmacéutico de San Juan, consulta su reloj de Leontina, las 7:30, perfecto, de la tarde, ¿no? Es un luminoso 26 de junio de 1910. El sol todavía extiende su luz vespertina sobre el pueblo del Dense. A la misma hora, las 7:30, en San Gregorio, algunos rayos solares acarician el agua que pasa junto a la plaza de Arau, lo que hoy le decimos el Parque Franchi Roca. Agustín N.E. riega en ese momento y por la misma sequía corre agua de J.T. Lo que se conoce como llevar el turno de riego montado. Esto lo utilizaban empresas del sur, por ejemplo los canales, el Trapasur, etc. Tú vas a echar agua, pides permiso, echas agua y la primera agua que echas la chupa al canal, pero si aprovechas que está echando otra presa, lo que sea, montas el agua, se mide, se ponen de acuerdo, yo estoy echando 30 litros por segundo, pues yo quiero echar 10 litros, 20 litros, se monta y luego uno recoge esos 20 litros, pero en la misma canalización, que es enorme, que también. Bueno, pues estos dos regantes tenían el agua que se llama montada, ¿no? La sequía, incapaz de contener toda el agua, pues claro, se pasaron montando el agua, se queja la sequía y rebosa una cierta cantidad. Comienzan a discutir qué y cuánta agua se ha perdido. Interviene otro labriego, José Cabrera Falcón, dueño de un pedazo de tierra colindante. Estamos hablando que en 1910 el Parque Franchi Roca alrededor era tierra, no era de casa ni nada. Poniéndose de parte de Agustín. Don José Cabrera se pone de parte de Agustín N.E. Pues ya viene enemistado con T. luchador atlético. Sostiene que lo perdido no llegaba a 5 minutos de agua. Estamos hablando 3 metros cúbicos, 3.000 litros. La tragedia oscurece el final de un día del reluciente verano que comenzaba. Aseguran algunos que Cabrera sacó un cuchillo, otros que 2 piedras. Lo niegan es otro. Lo cierto es que T sacó un revólver que llevaba y disparó sobre Cabrera, que solo pudo andar unos 20 pasos, desplomándose luego sobre una pared. La bala le atravesó el pecho, falleciendo en el acto. El cadáver de Cabrera permanece unos 3/4 de hora en el lugar hasta la llegada del juez municipal, don Agustín Olózaga. Hoy día no tarda el juez en llegar 3/4 de hora. Hasta mediodía, un día. De allí se llevó a la calle de Barquero, en donde vivía. La calle de Barquero, la calle de los Marinos, luego estudiamos en el Colegio Lago, calle de los Marinos, la actual María Encarnación Navarro, ¿no? Cabrera, el cadáver permanece donde se llevó a la calle Barquero, donde vivía el señor Cabrera. Cabrera, enjuto de carne, 56 años, tenía fama de hombre sereno y noble. Jamás empleó armas en las cuestiones que tenía. De gran resistencia no le hacían efecto las trompadas que le dieron. En cambio, trompada que diera él, tiraba casi siempre a su adversario. Un hijo de Cabrera llega al sitio donde se encontraba el cadáver. La escena fue dolorosísima. El hijo abrazó a su padre llorando sin consuelo. Aquí no quiero seguir porque puse algo de Víctor Jara y tal, el rollo y tal, para acabar aquí que ya está bien. Pero 5 minutos de agua, ¿cuánto vale? 1 hora de agua, que hoy día son 24 euros o 30 euros, te lo puedo costar 5 minutos, una vida. Hay otras medidas del agua, ¿vale? Gracias. Gracias por aguantar.